Cordial saludo a todos. Gracias por recibirnos nuevamente en sus hogares, en sus vidas, en sus trabajos, donde quiera que estén y tengan acceso a este video. El día de hoy nuevamente he querido traer un nuevo tema relacionado con la palabra de Dios. Hoy quiero simplemente hacer unas reflexiones, no lo que diga que es la última palabra, sino simplemente son cosas que a medida que he ido estudiando la palabra de Dios, pues he ido observando y pues quiero compartírselas hoy con ustedes. Y el tema de hoy es la creación. Para eso, pues vamos a colocar en el nombre del Padre Celestial Jehová, nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo de Dios, para que nos guíe. Señor, gracias te damos por este día, Señor. Te suplicamos, Padre, la gloria por amor a tu nombre, en nombre de tu amado Cristo Jesús, Señor, que seas tú, Señor, abriendo el entendimiento, Señor, dándonos sabiduría a todos para poder entender y comprender tu bendita palabra, Señor, y poder aprender de ella cada día, Señor. Colocamos esta prédica en tus manos, Señor, y que seas tú abriendo el entendimiento a todos, Señor, bendito Dios, quitando toda la oscuridad que hay en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor, y que impiden, Señor, recibir tu palabra y tus revelaciones a nuestras vidas, Señor, y que seas tú hablando de conformidad a lo que tú quieres para cada uno y no simplemente el entendimiento que yo he podido tener de tu bendita palabra, Señor. Bueno, para el día de hoy les traigo un tema que he denominado la creación. Y de pronto pues uno dirá, pues son cosas como banales, pero de todos modos siempre ha sido una pregunta del hombre, ¿quién nos creó? ¿Nos creó Dios? ¿O simplemente somos el fruto de una cantidad de sucesos aleatorios al azar que se han dado a través de los miles de millones de años y que es lo que nos tiene aquí presentes en este mundo hoy, como ha tenido a muchos presentes y a otros que conforme van a venir lo más seguro unas generaciones futuras? Entonces, hoy vamos a hablar de esa creación, vamos a ver un comparativo entre lo que es lo que propone las teorías del hombre actualmente y lo que dice la palabra de Dios. Entonces, para eso lo he llamado, aquí tengo una primera cita que dice, lo que nos revela junto a su existencia en Proverbios 8. Entonces, parte de esta prédica está basada en lo que está en el libro de Proverbios, en el capítulo 8. ¿Qué tenemos acá? Entonces, inicialmente, pues, voy a hablar acerca de la primera teoría, la de las teorías del hombre, de las teorías del hombre relacionadas con la creación del universo y la Tierra. Entonces, de pronto, la más conocida de todas es la teoría del Big Bang, de la gran explosión. Entonces, en esta teoría, ¿qué dice? Que es una propuesta del principio del siglo XX, Stephen Hawking la propuso, y postula que el universo se originó a partir de un punto de inflexión. Entonces, algo pasó y estalló algo que estaba ahí, no dice quién lo creó, cómo se creó ese punto de inflexión, sino simplemente estaba ahí y de un momento a otro hubo una gran explosión. ¿Sí? Y que a partir de ahí pues se originó el universo y pues de ahí hubo toda esa grande creación de material que con el tiempo se ha ido expandiendo, e ido chocando entre ellos y pues de ese choque se han creado las nebulosas y dentro de las nebulosas se han creado los planetas y las estrellas. Digamos que en términos generales esa es la teoría que propone el señor Stephen Hawking y por eso se llama la teoría del Big Bang, de la gran explosión. ¿Qué les puedo decir yo? Pues es totalmente respetable. Lo único que aquí ya viene una primera pregunta y ¿de dónde salió ese primer momento, eso que estalló y que fue lo que llevó a crearse el universo, a crearse los materiales? ¿De dónde salió esto? Entonces es allí donde ya viene el primer hueco en la teoría del hombre. ¿De dónde salió todo eso? Sí, listo, aceptamos que una gran explosión, pero ¿de dónde salieron esos materiales que explotaron? Ellos lo llaman una singularidad. Bueno, ¿qué más tenemos? Entonces, aquí el hombre, después de esa gran explosión de que se crearon las nebulosas, se crearon las estrellas, se crearon los planetas,
llegó un momento en que ya la Tierra, el Sol se creó, la Tierra se creó y pues se dieron las diferentes condiciones para que apareciera la vida en la Tierra. Entonces, inicialmente hablan de una química probiótica. Y es que, ¿qué sucede eso? Que es que se reunió hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, una gran cantidad de elementos con una gran cantidad de energía generada por las nubes con los rayos, y todo esto se creó un laboratorio perfecto, la reacción perfecta, y crearon los primeros aminoácidos, y de allí salieron los coacervados, que son los primeros elementos con un principio de vida inicialmente. Y pues de ahí sale la famosa, por eso se llama la química probiótica, el surgimiento de la vida en la Tierra en procesos complejos. Luego viene otra, que son las formas de vida temprana. Entonces, hay una transición dentro de estos aminoácidos, se fueron reuniendo y fueron a formar los primeros seres unicelulares. Entonces, que los seres probióticos, y luego estos unicelulares pasaron a los pluricelulares, y por eso, pues, ahí en la imagen, pues uno dice, y pasaron billones de años para que todo este proceso se diera. Como ustedes pueden ver ahí en la imagen, pues tenemos los primeros seres unicelulares, y así sucesivamente se fue dando toda la creación hasta que el final, el último que apareció en los últimos 20.000 años fue el hombre. Pues esa es la interpretación de las teorías así a grande modo, porque esto no es una clase de qué es, sino simplemente pues para que todos se vayan ubicando en este tiempo y en esta... Bueno, acá también en esta primera teoría yo quiero devolverme acá un segundo, porque algo por una petición de mi hijo menor me decía, papá, pero tienes que contar también de la otra teoría. Entonces, hay otra teoría en la cual somos el resultado de varias explosiones. O sea, como que el mundo, hay una gran explosión, se genera una singularidad, hay una gran explosión, pasan muchos miles de años y vuelve el mundo, el universo se contrae nuevamente y se crea otra singularidad y hay otra gran explosión. Y así sucesivamente, digamos que nosotros somos parte de una de esas grandes explosiones en las cuales el universo se ha creado varias veces, no ha sido una sola vez, sino se ha creado varias veces. Entonces, pues, hay de todo. Pero simplemente quería también hacer esa acotación. Luego, en Proverbios 8:22, aquí es donde hablamos y viene un poco en este capítulo de Proverbios, se habla de la sabiduría. Pero yo quiero que dentro de eso, así como dicen, ¿no? Uno va mirando y va, detrás de eso hay algo de interpretación, y ese es acá. Entonces aquí dice, en Proverbios 8:22, dice, Jehová me poseía en el principio. ¿Hay quien está hablando? La sabiduría. Ya de antiguo, antes de sus obras. Entonces, primero que todo, nosotros los creyentes creemos que Dios creó el universo, que Dios creó todo. Es el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, el alfa, el omega, el principio y el fin, el gran yo soy. Y creamos que Él creó todo, o sea, Él creó el universo. Entonces, primero que todo aquí hay un tema que antes ya existía la sabiduría, o sea, antes de todo ya existía Dios. Y entre ellos Dios poseía la sabiduría y la sabiduría acompañaba a Dios. ¿Qué más nos dice en el Proverbios 8:23? Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Entonces, démonos cuenta que aquí ya existía Dios desde antes de la creación de la tierra, la sabiduría ya existía antes de la creación de la tierra, y la sabiduría ya estaba antes de la creación de todo, antes de sus obras. O sea, antes de sus obras, ahí nos está diciendo, no había nada. Luego, acá en Proverbios 8:26 nos dice, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Entonces, aquí les subrayé y se los puse en negrilla, porque estamos hablando de que para poder crear la tierra, para poderse crear los diferentes elementos que hay en el universo, los planetas,
las estrellas, pues tenía que haber un material con que algo que conformara eso. Entonces uno puede salir porque sí. Entonces aquí decía, no había aún hecho la tierra ni los campos ni el principio del polvo del mundo. O sea, no había todavía esos elementos para crear el mundo. O sea, pero ya Dios existía. Y en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Acá nos está diciendo que el Señor creó ese polvo, creó esos elementos con los cuales se creó el resto de cosas. El hombre, como ustedes se dan cuenta en la teoría del Big Bang, que de pronto es de las más aceptadas a nivel científico, con su cuerpo principal, que no sabe de dónde vienen las cosas, de dónde se creó esa singularidad o qué componía esa singularidad que llevó a esa gran explosión. Aquí por lo menos nos dice, Dios ya estaba y él fue el que creó el polvo. Entonces nos dice en Proverbios 8:27, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. ¿Quién estaba hablando ahí? Pues la sabiduría. Pero más que en este momento, otro día hacemos una prédica específica a la sabiduría que también me encanta. Dice, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Entonces, aquí la Biblia nos está diciendo cuáles fueron los pasos que siguió Dios para crear el mundo. Y el primer paso, que eso no lo dice a uno nada, le decía, y ahorita, bueno, vamos a explicar un momentico, me devuelvo un poquitico a la teoría del hombre. Dice, aquí dice que Dios en el abismo, en ese gran espacio que no había nada, una de las cosas que hizo el Señor fue coger y trazar sobre el abismo el círculo. Entonces, hay una de las cosas más bonitas que yo he visto, es que hasta 1492, bueno, antes de 1492, que dicen que Colón descubrió América y que dijeron que la Tierra era redonda. Ya en más de 600, 700, 800 años antes de Cristo, ya se hablaban, cuando en este libro de Proverbios, cuando se creó este libro de Proverbios, ya el hombre sabía y hablaban de que la tierra era redonda, y dice que es un círculo, y si también lo queremos ver, también lo dice en Isaías 40. Pero vamos a seguir acá. Entonces, primer tema, ya en la Biblia ya se decía que la tierra era redonda, que estaba en un abismo. Ese abismo es ese gran espacio donde están todos los elementos que conforman el universo, las estrellas, las constelaciones, los agujeros negros, todos los meteoritos, todo lo que son los diferentes elementos, se me olvida la palabra en este momento, que componen el universo. Luego, ¿qué nos dice la palabra? Entonces, dice, Proverbios 8:24. Antes de los abismos fui engendrada. O sea, dense cuenta que hablaba de los abismos y estábamos hablando de que había algo ahí. Ese abismo es algo que uno no, como que no tiene fin, no tiene fondo, fui engendrada, ahí está hablando de la sabiduría. Entonces, antes de que Dios creara, ya estaba, antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, o sea, antes de que la tierra hubiera agua, y entonces ya estaba la sabiduría. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Pero acá no estamos buscando de dónde salió la sabiduría o en qué momento estaba la sabiduría hablando, acompañando a Dios, sino aquí estamos mirando como entre líneas, como entre palabras. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué está diciendo la palabra? Primero, que se hizo ese círculo en el abismo, y luego Dios que engendró las muchas aguas. Y si ustedes leen también en Génesis, que dice que Dios creó el mundo y sobre ese están las aguas, y sobre las aguas estaba el Espíritu Santo de Dios. Entonces, luego, antes que los montes fuesen formados, que los montes, lo que son los continentes, lo que es la tierra, antes de los collados ya había sido yo engendrada.
Pero si ustedes, aquí vuelvo y les digo, no estamos mirando la sabiduría y no estamos mirando todo lo que esa, otras cosas que están ahí que vuelvo y les dije, como ya al principio, es mi interpretación personal, es lo que yo saco, extraigo de leer la palabra y estoy allí viendo que no solamente estamos hablando de la que la sabiduría estaba ahí, sino ese proceso de creación del universo, de la tierra. Entonces, primero las aguas, luego fueron formados los montes. ¿Y qué más nos dice? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, dése cuenta que primero estaba todo, Dios fue creando poco a poco, como dice el cascarón, con el polvo del universo. Dentro de ese cascarón colocó las muchas aguas y luego creó lo que es los montes. Y que lo que él les decía hace un momento, y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces allí también aparece uno de los seres más importantes y divinos, que es el Espíritu Santo de Dios. Luego, ¿qué nos dice en Proverbios 3:19? Jehová con sabiduría fundó la tierra. Entonces aparecen los montes, aparecen los collados. Afirmó los cielos con inteligencia. Aquí aparece otro elemento más, que es la inteligencia, que eso en otro momento vamos a hablarlo también. Pero, ¿qué dice? El Señor utilizó la sabiduría, utilizó la inteligencia y como que organizó las cosas. Comenzó a decir, aquí en este punto va a estar el agua, acá de este lado va a estar la tierra y acá en este lado va a estar los cielos. O sea, como que fue poniéndole y como que fue apuntalando cada cosa en su puesto. Es como cuando usted coge unos cuadros en la pared y comienza a ponerle las sillas en un lado, los cuadros en las paredes, los muebles en otro lado. Comienza usted a apuntalar las cosas. ¿Y qué dice la palabra? En Proverbios 8:28. Cuando afirmaban los cielos arriba, entonces dése cuenta porque uno dice, mira, dice, este es el cielo. Cuando afirmaba las fuentes del abismo, fuentes. Cuando su ciencia, los abismos fueron divididos y destilan el rocío de los cielos. Entonces, dése cuenta que los abismos, entonces, como que separó las aguas de la tierra. Después fueron separados los abismos. Cuando ponía al mar su estatuto, es como, por eso es que uno dice, bueno, pero ¿por qué el mar, siendo tan grande, no inunda más? Claro, que si ustedes se ponen a escuchar ahorita actualmente, hay teorías de que con el calentamiento global, muchos países en los próximos 20, 30 años van a desaparecer por el calentamiento de desaparición de los polos y toda esa agua que hay en los polos. Pero entonces, todo eso lo hizo el Señor, le estableció límites. Inclusive el hombre ha ido con su tecnología y con lo que Dios le ha permitido aprender y desarrollar como ciencia, ha permitido robarle también espacio al mar, lo que han hecho los Países Bajos. ¿Ves? Ahí va uno viendo que ¿ves? El Señor separó las aguas de la tierra y destilan rocío los cielos. Entonces, ¿de dónde viene la lluvia? Pues del cielo. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. El Señor les dijo, hasta acá van las aguas. Y él fue. Entonces, cuando establecía los fundamentos de la tierra, entonces, cuando comenzó a crear todo lo que fueron los valles, las montañas, los volcanes, los nevados, los páramos. Entonces, ¿y qué más nos dice en Génesis 1:3? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y entonces también creó el Señor lo que es el sol, ¿cierto? Que nos iluminara. Y también vio Dios que la luz era buena. Entonces, algo que tenía que pasar para que apareciera el hombre, era que tenía que darse, y también para que el hombre tuviera con qué comer y pudieran crearse las plantas, pues el Señor por eso también creó la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, o sea, separó el día de la noche, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Entonces, se cuenta que la Biblia nos explica y nos va diciendo ese proceso de creación y de funcionamiento del mundo.
Y entonces, ¿qué dice la palabra en el Salmo 104:19? Hizo la luna para los tiempos y el sol conoce ese ocaso. La luna, ¿qué controla? La luna controla las mareas. Hay muchas cuando es creciente, cuando es menguante, cuando es luna nueva. ¿Qué sucede? Con eso el hombre la ha utilizado para cuando sembrar, cuando para hacer que de pronto una planta que aumente en su follaje, cuando cortar el cabello. Muchas veces las mujeres, los peluqueros también utilizan mucho para guiarse, cuando hacer diferentes cosas. Eso, cuando zarpar los barcos, cuando la marea está alta, cuando la marea está baja. ¿Y qué hizo? Dios le dio a la luna esa capacidad de controlar los tiempos. Y cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Y efectivamente, todos los días nosotros, aún así con todo el maltrato que le damos a la tierra, todos los días nos beneficiamos de ella, de toda esa creación que Dios ha hecho. Entonces, ¿qué más dijo? Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo la expansión, separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Entonces, dése cuenta que acá, también en esta parte, el Señor nos está mostrando ese proceso que ya les había indicado en otro versículo, que fue ese momento en que separó las aguas y dejó la tierra. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas la llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Si ustedes se dan cuenta, hay todo un proceso de creación. Hay todo un paso, ¿no? O sea, hay una lógica en la creación del mundo. No es una cosa, no fue una cosa como hecha. También uno diría, no, pues que pues sí, Dios puede ser desordenado, pero no, Dios planifica las cosas, y hasta el mismo Dios es ordenado haciendo las cosas. Hay una lógica. Y dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Pues claro, porque primero había que crear las plantas, porque de qué se iban a alimentar los animales. Produjo pues la tierra verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, y cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar del día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones y para días y años. Y allí ya lo hemos visto en otros versículos también, y donde el Señor le da esa capacidad a la luna de poder controlar los tiempos. Y dijo luego Dios, y algo muy importante, sean señales para las estaciones y para días y años. Des en cuenta que el hombre muchas veces sabe, dependiendo de la cantidad de lunas, los indios se guiaban era por la cantidad de lunas, y sabían cuándo iba a comenzar, cuándo comenzaba el verano, cuándo terminaba el verano, cuándo comenzaba el otoño, cuándo comenzaba el invierno y volvía nuevamente la primavera. Y todo funciona en función de las lunas, de la cantidad de lunas nuevas, lunas crecientes, y las lunas efectivamente es una forma de controlar el tiempo. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue lumbrera menor, y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, o sea, el sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Entonces hizo también la luna. Y también dice aquí que el Señor hizo las estrellas. O sea, no está aquí, no está diciendo que solamente hizo la tierra y el resto, quién sabe quién lo hizo. No, aquí lo dice también que el Señor creó
también los demás elementos que hay los demás astros que hay en el universo. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Entonces, se cuenta que Dios creó el sol y la luna para señorearnos, dice. Entonces, acá, y que quiero dejar acá en esta breve intervención, de pronto hoy no es tanto, sino simplemente es para demostrarles a ustedes que nosotros podemos haber sido el fruto del azar miles de millones de años. El tema es que qué coincidencias para tantas cosas. Primero, que se hubiesen dado todas esas situaciones para que al final la Tierra se formara. Hoy inclusive me preguntaba, ¿y cómo es que la Tierra es redonda? ¿Por qué la Tierra? ¿Por qué el Sol? ¿Por qué los otros planetas son redondos y no son cuadrados? Entonces hay una explicación científica de que pues la Tierra al girar entre ellos y la gravedad busca, todos los elementos buscan compactarse de alguna manera, de que todos tengan a la misma distancia del punto central. Entonces más o menos es el tema. Entonces eso hace que los elementos sean redondos. Entonces esa es la explicación para poder decir que porque muchos de los astros, además de muchos de los astros que hay en el universo son redondos. Primer tema. Bueno, digamos que ya lo explicaron. Entonces, que cuando se forman esas nebulosas, entonces dentro de las nebulosas se forman las estrellas, los diferentes tipos de estrellas. Nosotros nos tocó una estrella enana, blanca, que es el Sol, y también por lotería quedamos a tiro de días a la distancia perfecta para que se pudiera crear la vida. Y fuera de eso, después de una gran cantidad de colisiones, de estrelladas de todos esos gases y de otros elementos del universo, se formó alrededor del Sol estos planetas y la Tierra a la distancia perfecta. Y además de todos esos choques y todas esas, se generó, comenzó a condensarse el agua, a crearse el agua, y se dio la oportunidad que preciso también hubiera nitrógeno, hubiera oxígeno, hubiera carbono, y se comenzaron a formar los primeros aminoácidos por esas tormentas eléctricas que se formaban. Ese gran laboratorio fue perfecto, en cierta forma, después de quién sabe cuántas veces y reacciones químicas, pero preciso esa que cuajó o esas que cuajaron dieron y siguieron produciéndose y no hubo nada que las dañara. Fue una lotería la macha. Luego viene la otra parte de que con el tiempo esas se fueron reuniendo, asociando estos aminoácidos y fueron generando unos organismos unicelulares, lo que también se llaman coacervados, y esos coacervados pues automáticamente con el tiempo fueron formando seres pluricelulares y así, pero ha sido una gran cantidad. Entonces la pregunta es, ¿y preciso se formó el ADN, las células con un ADN? Y preciso ese ADN es tan perfecto que forma tantos seres humanos que podemos cambiar en nuestra forma, pero al final todos somos el ADN en su forma genérica es igual para todos los hombres, pero también los perros tienen su ADN, las pulgas tienen su ADN, las moscas tienen su ADN y son perfectas, y las avispas y las plantas son perfectas. Y entonces uno dice, hombre, esa lotería sí fue perfecta, definitivamente, para todos ha sido perfecto esa lotería que la Tierra ha desarrollado. Entonces, ahí es donde viene la lucha, de que no hay una explicación de dónde salió, de cómo se formó esa gran singularidad que habla el señor Stephen Hawking para que después de allí se generara esa gran explosión. Y también esa lotería tan macha de que ha sido no solamente para que se forme el hombre como ser viviente, sino también las plantas y se mantengan estables esos ADN y no cambien. O si cambian, cambian, pero pasarán miles de años para que cambien y o sea, van a desaparecer, pues porque ha sido la mano del hombre el que ha desaparecido. Tal vez muchas plantas, muchos otros animales los ha acabado, pero es porque los ha acabado la mano del hombre, no porque simplemente pero han sido perfectos.
y funciona, y su cuerpo funciona, y todo funciona. Entonces la pregunta es, ¿somos el resultado de la evolución o somos el resultado de la creación de un ser supremo que todo lo puede y que es perfecto? Yo me quedo con la segunda y ya les demostré, y además hay una lógica en mi concepto, en mi creer, en mi pensar. Entonces, ahí los dejo, era simplemente esto y quería pues simplemente mostrarles que en la Biblia habla de muchísimas cosas que desconocemos, pero que ahí están. La tierra ya era redonda, el hombre sabía que era redonda. Todo este proceso lógico para la creación de las cosas y no funcionan bajo el azar, sino bajo la acción de una acción divina, de un ser divino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y un solo Dios verdadero, acompañado de la sabiduría, acompañado de la ciencia, acompañado de la inteligencia, porque Dios no es simplemente alguien que porque sí, no, Dios utiliza la sabiduría, Dios utiliza la ciencia, Dios utiliza la inteligencia para hacer las cosas. Y además Dios planifica las cosas. Entonces, ahí los dejo. Les agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Padre Celestial Jehová, gracias te damos, Señor, por permitirnos compartir tu bendita palabra, Señor. Te suplicamos, Señor, que seas tú, Padre del cielo, colocando en la mente el corazón de cada hombre, cada mujer, cada joven, cada persona que escuche esta palabra, Señor, simplemente lo lleve a reflexionar, Señor, que vean tu grandeza y tu poder conforme a tu voluntad, Señor. Lo suplicamos, Señor, te pedimos por nuestro país Colombia, Señor, que seas tú bendiciendo, guardando y protegiéndolo, Señor, que seas tú gobernándolo, Señor, pese a todo lo que haya, todos los que quieran gobernar, sabemos que tú colocas los gobernadores, Señor, bendito Dios, pero también, Señor, tú estás por encima de ellos, Padre bendito, te suplicamos, Señor, que seas tú haciendo que estos hombres hagan lo bien para nuestro país y no el mal, bendito Dios, que todo plan, todo argumento, toda trampa, todo engaño, toda maldad, toda iniquidad, toda perversión que hayan levantado, que estén levantando para dañar, para pervertir nuestro país, Señor, sea quebrantado, nuestro mundo, Señor, quebrantado, Señor, te lo suplicamos, Padre, no los dejes progresar, no permitas que saquen adelante sus planes, sus argumentos, sus ataques, Señor, su maldad, iniquidades, perversiones, Señor, te lo suplicamos, Padre, por amor a tu nombre, Padre, en nombre de tu amado en Cristo Jesús, envía tu saeta, Señor, sobre ellos, Señor, bendito seas tú, y haciendo que se quebrantan, destruyendo, Señor, todo argumento, toda trampa, toda falsa doctrina, Señor, toda maldad, toda iniquidad, toda perversión, toda inmoralidad sea quebrantada, borrada, destruida, Señor. Te lo suplicamos, Padre Celestial Jehová, por amor a tu nombre, Padre, en el nombre de tu amor en Cristo Jesús, con el poder de tu Espíritu Santo, Dios. Gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo, que tú gobiernas nuestras vidas, Señor. Buenas noches.